Un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores». Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: «¿Qué pasa?». El sirviente le dijo: «Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta». Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: «He trabajado para ti durante muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo». El padre le contestó: «Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ahora ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado». Probablemente hayas escuchado o leído esa historia. Aparece en Lucas capítulo 15 y es una de las parábolas o historias más famosas que Jesús contó. De hecho, es una de esas que parece haber trascendido más allá de la clase dominical o el sermón del domingo por la mañana. He encontrado su camino en la cultura. De hecho, casi todas las personas con las que hables han oído hablar de la idea del hijo pródigo, y es una de esas historias que se ha compartido y ha motivado, inspirado, desafiado, confrontado e incluso molestado a la gente por lo que nos comunica sobre el corazón de Dios y honestamente sobre lo que debería ser el corazón de la fe cristiana. Y eso es de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas juntos. Vamos a descubrir por qué se ha transmitido tanto y ha sacudido tantas estructuras. Fíjate, en 1962, un hombre llamado Thomas Kuhn escribió un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas. ¿Alguien ha leído este libro? Exactamente, si levantas la mano eres un mentiroso. Se llama La estructura de las revoluciones científicas, y aunque ninguno de nosotros lo ha leído, la mayoría hemos oído hablar de una frase que él escribió en su libro, y la frase es la de un cambio de paradigma. En 1962, cuando escribió este libro, acuñó esta frase, cambio de paradigma, y ahora un cambio de paradigma es más que simplemente aprender algo nuevo y agregarlo a tu base de conocimientos. Hacemos eso todo el tiempo y lo integramos a nuestro sistema operativo, pero no necesariamente cambia la forma en la que hacemos las cosas o la forma en la que vemos el mundo. Pero un cambio de paradigma es algo que cuando lo descubres, cuando aprendes esta cosa, luego procede a cambiar la forma en que ves todo lo demás. Eso es un
cambio de paradigma. Cambia la forma en que ves el mundo y la forma en que interactúas con las cosas a tu alrededor. Entonces es más que simplemente agregar nuevos conocimientos. Realmente cambia la forma por completo, la forma en que ves e interactúas con el mundo. Ahora, quiero mencionarte algunos ejemplos de algunos cambios de paradigma que todos hemos experimentado en nuestras vidas. Un cambio de paradigma ocurrió en la historia de la humanidad cuando descubrimos los gérmenes. Durante miles de años la gente se preguntaba cómo es que las personas se enferman y por qué se enferman. Y durante mucho tiempo pensaron, tal vez es un castigo de Dios, o tal vez esta persona hizo algo malo y por eso se enferma. Y luego, a medida que la sociedad avanzaba, pensaron que tal vez era algo en la sangre, que tu sangre era tóxica y te estaba enfermando. Así que en la Edad Media hacían algo que se llamaba sangría, donde literalmente te ponían sanguijuelas por todo el cuerpo para que bebieran tu sangre. Imagínate. Entonces simplemente te drenaban la sangre esperando que si sacaban suficiente sangre mala, tu cuerpo produciría nueva sangre buena y estarías bien. Pero luego alguien descubrió estos diminutos organismos microscópicos llamados gérmenes y eso era lo que estaba enfermando a la gente. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por la medicina moderna para que no tener que ser desangrados, verdad? Bueno, pues eso fue un cambio de paradigma, el descubrimiento de los gérmenes. Otro cambio de paradigma que ocurrió en la historia de la humanidad fue cuando descubrimos que el Sol y no la Tierra es el centro del sistema solar. Eso fue un cambio de paradigma tremendo. Durante mucho tiempo la gente creía que todo giraba alrededor de la Tierra, que de alguna manera éramos el centro del universo y que todo giraba alrededor de nosotros. Pero luego descubrimos que en realidad no se trata todo de nosotros. No somos el centro de todo. De hecho, el Sol es en realidad el centro de nuestro sistema solar y nosotros giramos alrededor de él. Y así eso también fue un cambio de paradigma. Hay otros cambios de paradigma en los que he estado pensando. Por ejemplo, uno de ellos fue cuando descubrimos que la Tierra era esférica y no plana, o al menos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Aunque ha habido un resurgimiento del terraplanismo. Si eres terraplanista, me alegra que estés conectado aquí hoy, pero cuando descubrimos que la Tierra era esférica y no plana, cambió la forma en que la gente veía las cosas. Abrió el deseo de más exploración, viajes, comercio y conexión humana. Y así condujo a algunos descubrimientos masivos como resultado. Hubo un cambio de paradigma y podría seguir y seguir. Hay muchos cambios a lo largo de la historia humana. Grandes cambios de paradigmas que cambiaron la forma en que vemos la vida, el mundo, la forma en que interactuamos entre nosotros, la forma en que nos comportamos con el mundo. Y eso es un cambio de paradigma. No solamente una nueva idea, sino una nueva idea que cambia la forma en la que vemos y hacemos todo lo demás. Ahora, la razón por la que estoy hablando de eso es porque Lucas capítulo 15, donde Jesús cuenta esta historia del hijo pródigo, Jesús está introduciendo un cambio de paradigma en cuanto a cómo vemos, o en cuanto a cómo la gente vería a Dios y cómo debería comportarse en el reino de Dios, el camino de Dios. Y así Lucas 15 es un capítulo que cambia el paradigma en cuanto a entender el corazón de Dios y lo que debería ser el corazón de la fe cristiana. Y esto es lo que está sucediendo, que la realidad es que todos tenemos un paradigma religioso de lo que pensamos que es Dios, quién creemos que es Dios y quién pensamos que le gusta a Dios y quién no. Y así es como funciona todo este sistema religioso. Todos tenemos un paradigma y todo eso es algo muy importante. Reconocer por qué tu paradigma sobre quién piensas que eres y cómo piensas que es Él y quién piensas que le gusta impacta muchas cosas. Impacta cómo crees que puedes relacionarte con Dios. Impacta lo que piensas de su carácter. Impacta lo que piensas de que Dios piensa de ti. Impacta lo que piensas que Dios piensa de otras personas. Nuestro paradigma es realmente importante y una pregunta que todos necesitamos considerar es esta: ¿mi paradigma sobre Dios es correcto? Y eso es lo que Jesús en Lucas 15 confronta amorosamente de la manera que solamente Él puede hacerlo. Confronta amorosamente nuestras ideas equivocadas y nuestros paradigmas e introduce un cambio de paradigma en cuanto a entender el corazón de Dios y el corazón de la fe cristiana. Y durante las próximas semanas vamos a estar en Lucas 15 y voy a empezar en el versículo 1, que no es donde comienza la historia del hijo pródigo. Y la razón por la que quiero empezar ahí es para subrayar el impacto de la historia del hijo pródigo. Tienes que entender el escenario, el contexto. Así que vamos a sumergirnos y vamos a ver cuáles eran los paradigmas que existían entonces para que podamos entender lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Y vamos a empezar en el versículo 1 que dice esto:
Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Vamos a hacernos una idea de lo que está sucediendo. Jesús está sentado en una comida con algunos recaudadores de impuestos y pecadores, y son dos categorías de personas. Los recaudadores de impuestos eran aquellos que habían dado la espalda a su propia gente y ahora trabajaban junto a los ocupantes enemigos de Jerusalén, que era Roma. Y estas personas eran totalmente marginadas socialmente. No te asociabas con un recaudador de impuestos. Y luego estaban los pecadores, que eran personas que culturalmente eran judías, pero vivían de una manera que era impura, desagradable, insatisfactoria o injusta. Y así también eran personas con las que uno, especialmente uno que era una persona religiosa, no se juntaba. Pero ahí está Jesús y está sentado teniendo una comida con esas personas, lo cual es algo que sucedía repetidamente a lo largo de los evangelios. Y esto no es algo nuevo para Jesús. De hecho, en Lucas capítulo 7, solamente unos capítulos antes, Jesús hace esto tan a menudo que gana una reputación por eso. Lucas nos dice que lo llamaban glotón y borracho, lo cual no es justo porque él no era ninguna de esas dos cosas. Pero como todos saben, a menudo eres culpable por asociación. Y esas son las cosas que estaban haciendo. Así que Jesús es agrupado y su reputación se convierte en ser llamado glotón y borracho, y luego le añaden además amigo de pecadores. Ahora, esto no es algo nuevo para Jesús, lo hemos visto hacer esto antes. Si leen los relatos de la vida de Jesús, que son los evangelios, verán que esto se convierte en el hábito de Jesús de sentarse con estas personas, tener comidas con estas personas, pasar tiempo con ellos. Y esta es la escena: Jesús está sentado en una comida con estas personas, platicando, riendo, compartiendo, pero hay otro grupo, otras personas presentes en esta escena que necesitamos entender, y esos son los fariseos y los maestros de la ley. También están presentes, pero no están participando en la comida. No sé cómo se desarrolla toda la escena, si Jesús está comiendo en el patio de alguien y ellos están parados afuera, o si están en un restaurante en algún lugar y ellos están mirando, no sé, pero aparentemente todas estas personas están presentes. Así que Jesús está sentado comiendo con estas personas, y los fariseos y los maestros de la ley, estos habrían sido las personas religiosas de la época, la élite moral, la élite religiosa. Y ellos están sentados ahí y están viendo a Jesús tener esta comida con esas personas y están furiosos, frustrados, confundidos, enojados, no lo entienden. Y lo vemos en lo que hacen, y dice que murmuran, lo que significa que estaban hablando mal, estaban chismeando. Así como los cristianos, sí, no te hagas. Así los cristianos lo hacen todo el tiempo, solo que lo llaman peticiones de oración. Ay, si pudieras orar por el hijo de mi vecino, porque ya sabes que le está pasando esto y esto y esto y esto. Bueno, así murmuraban ellos. Estaban hablando mal. Entonces estaban chismeando y decían: ¿puedes creer a este tipo? ¿En serio, Jesús? De hecho, mira lo que dijeron. Dijeron: Él recibe, lo cual es un gran asunto. La palabra que se usa ahí es una palabra que en realidad significa abrirse relacionalmente a alguien, invitar relacionalmente a alguien. Y eso es lo que estaban contemplando. Así que Él se ha abierto para conectarse relacionalmente con estas personas. Él los recibe, los está haciendo sus amigos. Y no solamente eso, dice que incluso come con ellos. Ahora verán, en la cultura del Medio Oriente, una comida es un gran asunto. Comer con alguien es como un acto sacramental. Era un gran asunto tener una comida con otras personas. Era decirles: te acepto a un nivel profundo. Era poner tu sello de aprobación en su humanidad. Era comer con alguien, era decir: ¿sabes qué? Te veo, te valoro, te respeto. No significaba necesariamente que estuvieras de acuerdo con esa persona, pero significaba que la veías, la valorabas, la respetabas, la tratabas con dignidad. Y eso es lo que significaba tener una comida con alguien. Así que los fariseos están mirando a Jesús y dicen: Jesús, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Qué estás haciendo? Te estás abriendo relacionalmente a estas personas y estás teniendo una comida con ellos. Les estás dando respeto, valor y dignidad. Y por eso están enojados, porque esto no encaja con su paradigma. Tenían un paradigma de quién es Dios y cómo es Dios, y quién le gusta a Dios y quién no le gusta, y cómo funcionan todas estas cosas. Y estas personas ciertamente no eran así. Estos no encajaba, esto que están viendo no encaja con su paradigma. Así que están mirando a Jesús tener esta comida y dicen: a ver, Jesús, esto no es lo que Dios es. Ahora, estas son las personas que le gustan a Dios. Así no es como esto funciona. ¿Qué estás haciendo? Ahora, la razón por la que esto estaba alterando su paradigma es porque reconocían a Jesús como
como una persona religiosa. Ellos decían que él afirmaba ser un maestro. De hecho decían, lo hemos escuchado predicar y en realidad habla como alguien que tiene autoridad. Parece entender la ley y los profetas, parece saber de lo que está hablando y además hace milagros. Está haciendo todas estas cosas que no podemos explicar, lo que nos hace pensar que Dios debe estar con él. Pero si Dios está con él, ¿por qué él está con ellos? Porque esas personas no se asocian con Dios, lo sabemos. Y así está alterando su paradigma. Están pensando, no sé qué hacer con esto, pero realmente me molesta. No puedo con esto, Jesús. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué pasarías tiempo con ellos? Pero antes de ser demasiado duros, siempre hablamos de los fariseos. Y siempre los pintamos como los malos. Y siempre que lees tu Biblia, siempre piensas, uy, qué tipos tan juzgadores. Yo nunca sería un fariseo. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Es siempre fácil mirar hacia abajo a los fariseos y pensar, Dios mío, qué bola de perdedores. Es fácil tener esa actitud hacia los fariseos. Pero antes de subirnos en nuestro nicho de santidad y menospreciarlos, intenta ponerte en sus zapatos. Su paradigma de cómo piensan que funcionan las cosas, cómo piensan que es Dios, quién piensan que le gusta a Dios, cómo piensan que funciona todo el asunto religioso, lo que han creído toda su vida, lo que les enseñaron, lo que se les transmitió, está siendo desafiado y confrontado. Ahora, no sé tú, pero cuando tu paradigma, cuando tu visión es desafiada y confrontada, puede ser exasperante. Puede ser tan frustrante cuando la forma en la que crees que funcionan las cosas es cuestionada. Cuando lo que piensas y en lo que creíste y cómo te comportaste de repente es confrontado por alguien y empiezas a descubrir que podrías estar completamente incorrecto. Y eso es muy frustrante. ¿Alguna vez alguien ha criticado o cuestionado la forma en la que educas a tus hijos? Estás sentado con algunos amigos y uno de ellos dice, Dios mío, ustedes pueden creer que tal y tal persona educan a sus hijos en casa, no sé, con este nuevo modelo de educación respetuosa, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Y tú piensas, a ver, espérame, yo hago eso. ¿Te refieres a mí? Es como si tu paradigma, la forma en que ves las cosas, la forma en que crees que deben funcionar las cosas, lo que creíste, lo que te enseñaron o lo que tus padres hicieron por ti, ahora de repente tienes un grupo de personas que dicen que eso está mal y lo están confrontando. Y entonces, ¿qué haces? Te enojas, ¿verdad? O te incomodas. ¿O qué tal cuando has estado trabajando en algún lugar durante mucho tiempo y has trabajado duro y has hecho un buen trabajo y te has convertido en un experto en tu campo y ahora de repente tu empresa comienza a atraer gente nueva? Y ya sea que vengan de una industria diferente o ahora son estos jóvenes recién salidos de la universidad y ahora tienen todas estas nuevas ideas y están implementando nuevas cosas y completamente ignorando la forma en que tú aprendiste a hacerlo y la forma en que tú te convertiste en un experto en eso y ahora lo están haciendo de una manera completamente diferente y tú piensas, ¿qué están haciendo? Y te sientes excluido y piensas, me están ignorando por completo, así no es como funciona y a lo mejor llegas a tu casa y hasta piensas, ¿sabes qué? Me van a despedir. Es frustrante, es exasperante, como cuando de repente tu paradigma, la forma en que funcionan las cosas para ti es desafiada, se ponen a prueba, se confrontan, es muy frustrante. Y algunos de ustedes se han distanciado de personas por algo así, algunos de ustedes han cortado relaciones por algo así. Cuando tu visión es desafiada, se confronta, cuando alguien lo critica, es frustrante. Así que antes de subirnos a nuestro nicho de santidad y menospreciar a los fariseos y decir, no puedo creer cómo actuaban, solo recuerda que Jesús está entrando y está confrontando y desafiando todo lo que han creído que es correcto. Así que solo intenta ponerte en sus zapatos por un momento, solo intenta ponerte en su lugar y recuerda que hay un pequeño fariseo dentro de cada uno de nosotros. Así que esta es la escena. Jesús está comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores y no es con quienes se supone que debería estar pasando el rato. Los escribas y los fariseos lo están mirando y piensan, así no es como funciona esto. Esto no encaja en nuestro paradigma y así empiezan a murmurar. Ahora, Jesús siempre sabe lo que está pasando. Jesús sabe lo que están pensando. O tal vez puede escuchar la conversación que está ocurriendo y es como que si hubiera algunas quejas y hay todos estos murmullos a su alrededor y así Jesús sabe lo que está pasando y ahora utiliza esto como una oportunidad. Esta es una oportunidad de enseñanza. Voy a confrontar algunas ideas equivocadas y espero poder cambiar algunos paradigmas porque una de las razones de la encarnación, una de las razones por las que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y habitó entre nosotros no es solo para salvar
salvarnos de nuestros pecados, aunque esa es la razón principal. Pero también vino para ilustrar y demostrar quién y cómo es Dios. Y así Jesús escucha esta conversación, que están murmurando y no entienden y sus paradigmas están siendo desafiados. Así que Jesús ve esto como una oportunidad de enseñanza y así, en el más puro estilo de Jesús, Lucas nos dice esto. Él entonces contó esta parábola. Les contó esta parábola en su más puro estilo. Hay una conversación acalorada sobre cosas teológicas, profundas, y queja y la verdad del mundo. Y Jesús simplemente cuenta una historia. Y esta es una de las cosas que me encantan de Jesús. Pero algunas personas lo encuentran, no sé, frustrante, exasperante, desesperado. De Jesús en estos momentos de una conversación profunda o acalorada, temas teológicos y sociales, cosas que realmente importan en el mundo. Y Jesús sale contando una historia y hace preguntas. Y la gente dice, ¿qué deberíamos hacer? Y Jesús responde, pues no sé, ¿qué piensas tú? Y quizás tú piensas, pues eso es lo que te estoy preguntando. Y esto es lo que hace Jesús aquí mismo. Cuenta una historia, cuenta una parábola. Y solo para que todos estemos con la misma definición, una parábola es simplemente una historia inventada que enseña una verdad espiritual. Es decir, así que Jesús va a contar 3 historias inventadas. Es decir, Jesús no conoce en realidad a un pastor que dejó 99 ovejas para ir en busca de una. Jesús no conoce a un hijo pródigo, no es una historia real. Es una historia inventada, pero que enseña algo verdadero. Así que Jesús cuenta estas 3 historias y tal vez te preguntes, ¿por qué Jesús responde en estos momentos profundos con una historia y con preguntas? ¿Por qué es así que hacía las cosas? Pues ¿sabes por qué? Porque él era un experto en contar historias y a través de esa historia o de esas historias expandía la visión de la gente sobre cómo es Dios, quién le gustaba a Dios, cómo funcionaba el reino de Dios y cómo era vivir en el mundo de la manera en que Dios quería. Jesús usaba esas historias para hacer esto, pero algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué no simplemente daba una respuesta directa? ¿Por qué las historias? ¿Por qué las preguntas? Ahora, hay muchas razones por las que Jesús usaba historias. Y creo que una de las mayores razones por las que Jesús usaba historias es porque las historias son poderosas. Las historias tienen esa capacidad de llegar hasta tus huesos, hasta lo profundo de tu corazón. Tienen la capacidad de expandir tu mente, agitar tu corazón. De hecho, las historias son mucho mejores, más que solamente enseñar una idea. Cuando cuentas una historia, invitas al oyente a participar, lo envuelves, lo invitas a encontrarse a sí mismo en esa historia, a situarse en el medio, a imaginarse como alguien en la historia y a pensar en cómo podría sentirse y cómo podría responder. En resumen, las historias tienen el poder de cambiar un paradigma. Las historias, tal vez más que cualquier otra cosa. Y así Jesús escucha los murmullos de la multitud, ve la frustración, puede ver que la gente no puede entender por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué comes con estos recaudadores de impuestos y pecadores, qué estás haciendo, Jesús, y ve esto como una oportunidad de enseñanza para confrontar algunas ideas equivocadas y mostrarle a la gente el corazón de Dios. Y así cuenta 3 historias que tienen el mismo punto, pero va a contar 3 historias y para el bien de nuestro tiempo, esta semana solamente les voy a leer las 2 primeras historias y luego en las próximas 2 semanas nos vamos a plantar en esta tercera historia que es la del hijo pródigo. Pero Jesús cuenta estas 3 historias y la primera va así. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Jesús comienza con una escena familiar en esta cultura. Un pastor con algunas ovejas, lo más común. Y dice, ahora imagínense conmigo por un segundo que este hombre que tiene 100 ovejas se le extravía una. Y la pregunta es, ¿qué crees que hace ese hombre?
Claro, va y encuentra a su oveja perdida, la busca primero, ¿verdad? Verán que hay un ritmo en estas historias. En las 3 historias verán que hay algo que se pierde, como lo subrayamos ahorita, hay una búsqueda, algo que se encuentra, y luego hay una celebración. Ese es el ritmo de las 3 historias. Y Jesús está enseñando aquí y dice esto: así como cuando una oveja se extravía, cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona se desconecta relacionalmente de Dios, esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice perdido. Ahora, muchos de nosotros nos ofendemos pensando en la palabra perdidos, pensando que significa menos que, pero no, simplemente significa desconectado. Así que no se ofendan por usar ese término perdido, simplemente significa desconectado relacionalmente. Y Jesús dice, cuando uno se aleja, ¿qué creen? ¿Qué hace el buen pastor? Va y busca a su oveja. Dios dice exactamente así es Dios y así es su reino. Dios va tras la persona perdida. ¿Quieren saber por qué hago lo que hago? Esto es lo que Dios haría y así es como se ve su reino. Y cuando encuentra uno, y cuando uno vuelve y se conecta relacionalmente con Dios, dice, organizamos una fiesta. Así es el reino de Dios. Pero sigue adelante y cuenta otra historia. De hecho, casi ni nos deja respirar y dice esto. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya que encontré la moneda que se me había perdido. Y entonces les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, Jesús ha cambiado la ilustración, ahora usa el dinero. Y creo que la razón por la que lo cambia de oveja a dinero es porque el dinero habla de valor. Y Jesús quiere que sepan que Dios no solamente ama y busca a las personas perdidas, sino que también las valora. Y creo que en el contexto de esta parábola, la suposición es que ella tiene 10 monedas y todas valen lo mismo. Y así Jesús les está dejando saber, ¿sabes qué? La moneda perdida es tan valiosa como la encontrada, no es menos. La que no se perdió no es mejor. Está en una mejor situación porque no se perdió, pero no es mejor que la que sí se perdió. Porque Dios ama y valora a las personas perdidas. Él dice que así es como Dios y así funciona su reino. Y Jesús cuenta estas 2 historias en conjunto y va a culminar con la tercera. Y en la tercera comienza a hablar sobre personas y humaniza todo y se vuelve muy personal, de hecho muy crudo y muy real. Pero para estas 2 primeras historias, Jesús ha comunicado y nos está enseñando algo sobre cómo es Dios y cómo es su corazón. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús sobre Dios en estas 2 historias? ¿Qué nos está enseñando Jesús específicamente sobre Dios? ¿Qué le está enseñando a esta multitud sobre Dios? La primera cosa que necesitan saber, que Jesús quiere que sepamos sobre el corazón de Dios, es que Dios ama a las personas perdidas. Y espero que me escuchen hoy. Y nuevamente espero que no se ofendan por este término perdido, porque perdido simplemente significa desconectado relacionalmente. Así que no es una etiqueta de menos que. Perdido simplemente significa desconectado relacionalmente. Y lo que Jesús quiere que sepamos es que nuestro Padre Celestial no quiere que ninguno de nosotros esté desconectado relacionalmente. Perdido describe donde algunos de nosotros estamos y describe donde todos en algún momento hemos estado. Y lo que Jesús quiere que sepamos es que Dios ama a las personas perdidas. Aunque estés desconectado, Dios te ama. No solo Dios ama a las personas perdidas. Otra cosa que Jesús quiere que sepamos sobre el corazón de Dios es esto, que su amor lo impulsa a buscar a los perdidos. Dios busca a las personas perdidas. Él va tras las personas que están relacionalmente desconectadas de Él. Se desvía de su camino, arriesga mucho, va tras los perdidos, porque cuando pierdes algo valioso lo buscas. Algunos de ustedes pueden pensar en la última vez que dejaron su teléfono en algún lugar y olvidaron dónde estaba y culparon a su cónyuge, les gritaron a sus hijos, se desesperaron, se regresaron a la casa y se dieron cuenta que estaba en su bolsillo, ¿no? Cuando pierdes algo valioso, cuando pierdes algo que te importa, cuando pierdes algo que realmente es importante para ti, lo buscas como loco. Y Jesús dice, así es Dios. Él ama a las personas perdidas y su amor lo impulsa a actuar. Él no dice en que encuentre su camino de regreso. No. Él dice, voy a buscarte. Y su búsqueda es nuestra única esperanza. Y me encanta cómo en el principio Jesús cuenta estas 2 primeras historias y usa una oveja y una moneda, porque la oveja es demasiado tonta para encontrar su camino de regreso y una moneda es demasiado inanimada para hacer algo, para ser encontrada.
¿qué está diciendo Jesús? Dios ama a las personas perdidas. Él busca a las personas perdidas y su búsqueda es nuestra única esperanza. La búsqueda de Dios es nuestra única esperanza, no nuestro buen comportamiento. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Dios ama a las personas perdidas. Él busca a las personas perdidas y por último, Dios celebra cuando una persona perdida es encontrada. Cuando se restaura la relación, cuando la relación se restaura entre Dios y una persona perdida, cuando la relación se restaura entre Dios y alguien que se había alejado, cuando la relación se restaura con Dios y alguien a quien Él ama y valora, pero que nunca lo supo. Cuando la relación se restaura, Dios celebra. Y Jesús está mirando a esta multitud y dice, ¿quieres saber por qué paso tiempo con recaudadores de impuestos y con pecadores? Porque eso es lo que Dios haría. ¿Quieren saber por qué me esfuerzo en tener comidas con personas que no son nada como yo? Porque eso es lo que Dios haría. Porque así es su Padre Celestial. Y cuando Él hace esto, es un cambio de paradigma total. No es una idea nueva, apilada sobre otra idea que ya tenían. Es una partida completa de todo lo que sabían. Pensaban que sabían cómo era Dios, pensaban que sabían quién le gustaba a Dios y pensaban que sabían cómo funcionaba todo esto. Y Jesús dice, sé que creían que sabían cómo era, pero esto es totalmente diferente. Dios es diferente de ustedes. Sé que creen que saben quién le gusta a Dios, pero solamente quiero que sepan, van a necesitar dibujar un círculo mucho más grande. Van a necesitar expandir su caja acerca de Dios. Van a necesitar llegar a un poco más lejos porque el amor y la gracia de Dios son más grandes de lo que ustedes pensaban. Ahora, sé que creen que saben cómo funciona todo esto, sé que creen que se trata de un buen comportamiento, pero solamente les estoy diciendo que es totalmente diferente. Se trata de la búsqueda de Dios hacia nosotros, no se trata de un buen comportamiento, se trata de que Dios busca y encuentra tu alma. Lo que Dios está haciendo en el mundo es mucho más grande de lo que ustedes jamás imaginaron, y a quienes está invitando es mucho más grande de lo que ustedes jamás imaginaron. Y sé que algunos de ustedes están pensando, vamos a hablar de arrepentimiento. Así que antes de que me envíen mensajes directos y WhatsApps, confíen en mí. Sí, vamos a hablar sobre el arrepentimiento y Jesús va a hablar sobre el arrepentimiento. Y lo que Jesús está diciendo aquí no está minimizando el pecado, no está minimizando la confesión de pecado y la necesidad de arrepentimiento. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas semanas. De hecho, vamos a hablar la próxima semana sobre el papel del arrepentimiento en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Así que por favor, no me envíen mensajes hasta la próxima semana y luego pueden enviarme lo que quieran. Pero escuchen, no se adelanten. Jesús no está diciendo que todo y cualquier cosa vale cuando se trata de Dios. Lo que Jesús está diciendo, sin embargo, es que lo que Dios está haciendo y la forma en que es Dios y las personas que está invitando es mucho más grande y muy diferente de lo que pensaban. Y Jesús está diciendo, no es que cualquier cosa y todo valga, pero cualquiera y todos están invitados a venir y conectarse relacionalmente con Dios a través de la persona de Jesús. Está diciendo, hay personas que muchos han descartado, pero que Dios sí quiere invitar. Hay muchos a quienes se les han cerrado la puerta en la misma cara, pero Dios quiere volver a abrir esa puerta para ellos. Hay muchos a quienes la gente ha desechado, pero que Dios quiere buscar porque es un cambio de paradigma. Dios es diferente de lo que estas personas pensaban que era. Su amor es más grande, más amplio de lo que estas personas pensaban, y lo que Él estaba haciendo en el mundo era mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Es un cambio de paradigma completo y total. Y cuando entiendes esto, cuando entendemos esto, cuando comenzamos a entender el corazón de Dios según lo describe Jesús, cuando entendemos este cambio de paradigma y lo abrazamos, cuando entendemos el corazón de Dios, nos cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando entendemos este cambio de paradigma que Jesús introduce, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, porque de repente tenemos una mayor comprensión de nuestra propia perdición y necesidad de Dios, y luego también entendemos que somos amados y buscados por Dios, y eso es increíble. Así que cambia la forma en que te ves a ti mismo.
Reconoce tu propia perdición y al mismo tiempo reconoce que eres amado y buscado por Dios. Cambia la forma en que ves y tratas a los demás, porque comienzas a ver la forma y empiezas a ver a las personas de la manera en que Jesús veía a las personas. Y cuando ves a las personas de la manera en que Jesús las ve, entonces comienzas a tratar y buscar a las personas de la manera en que Jesús trató y buscó a las personas. Y eso es lo que cambia nuestras interacciones entre nosotros. Nuestras conversaciones son más cuidadosas, más curiosas, más llenas de gracia. Y no solamente eso, no solo cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás, sino que también cambia la forma en que practicamos nuestra fe. De repente, cuando entiendes este cambio de paradigma que Jesús introduce, ya no puedes venir a la iglesia y seguir una rutina y solo hacer la pregunta de ¿y qué hay para mí? ¿O qué tengo que hacer? Ahora de repente, cuando sabes que has sido amado y buscado por Dios, entonces la única respuesta natural es que vayas y ames y busques a las personas de la misma manera que Dios te ha amado y te ha buscado a ti. Así que practicas la fe de una manera diferente y te unes a la búsqueda y te unes a encontrar y luego celebras como loco cuando las personas que has buscado vuelven a casa. Eso es un cambio de paradigma. No sé cómo piensas que es Dios. No sé quién piensas que le gusta a Dios, no sé cómo piensas que funciona todo esto, pero según Jesús, Dios ama a las personas perdidas, nos busca en nuestra perdición, nos encuentra y celebra cuando nos trae a casa. Y si lo creyéramos, podría ser un cambio de paradigma para ti y para mí. Ahora, como dije, la próxima semana vamos a adentrarnos en esta tercera historia y vamos a ver 3 cosas que vamos a aprender. Vamos a aprender más sobre lo que realmente significa estar perdido y vamos a aprender que hay más de una manera de estar perdidos. Así que quiero que regresen la próxima semana, que te vuelvas a conectar con nosotros, listo para aprender sobre eso. Vamos a hablar sobre el papel del arrepentimiento en nuestra relación con Dios y vamos a descubrir la invitación, una invitación de vida que Dios extiende a cada uno de nosotros. Así que espero que regresen la próxima semana, pero antes, para esta semana, tengo algunas preguntas que me encantaría que consideren. Puedes hablar sobre ellas, puedes comentarlas con tu familia. La primera es esta: ¿qué crees que Dios piensa cuando piensa en ti? Es una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Y por qué crees eso? ¿Qué ha formado esa visión? ¿Qué paradigma ha formado eso? Segunda pregunta: ¿he perdido de vista quién y cómo es realmente Dios? ¿Lo he perdido de vista? ¿Mi imagen de Dios es diferente de lo que Jesús describe en Lucas 15? Y tercera pregunta: ¿está mi corazón alineado con el corazón de Dios? ¿O hay personas a las que yo estoy descartando y que Dios quiere incluir? ¿Está mi corazón alineado con el corazón de Dios? Y la última pregunta es esta: ¿es mi vida un reflejo preciso de quién y cómo es Dios? La forma en que quería expresar eso es: ¿alguna vez me han acusado de lo mismo que acusaron a Jesús? He estado reflexionando sobre eso últimamente y me encantaría que pienses en estas preguntas esta semana. Es más, tal vez en preparación para la próxima semana, lee Lucas capítulo 15 y luego regresamos y nos adentramos en la historia del hijo pródigo.